Ando. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de FINEC, Argentina. La verdad que es una alegría inmensa poder presentar un nuevo capítulo de manera presencial, ya que estuvimos mucho tiempo haciéndolo de manera virtual. Consideramos que obviamente tiene otro gustito, ¿no? El hecho de hacerlo presencial. Así que bueno, nuevamente sean todos muy bienvenidos. FINEC es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Este es un capítulo, en esta oportunidad, este capítulo es el capítulo Nordelta. El capítulo Nordelta nació de un grupo de, hoy día podría decir amigos, ¿no? En ese momento éramos conocidos, ¿sí? Gente que estaba en búsqueda, que sentían que tenían necesidades, necesitaban respuestas y fueron a buscarlas al lugar correcto, ¿no? Que es nuestro Padre, ¿no? Jesús, el Espíritu Santo. Es un grupo que empezó con apenas 4 o 5 personas. Hoy somos casi, probablemente arriba de 50 personas. Y que se fueron convocando básicamente por el hecho de propagar el Evangelio, la buena nueva, ¿no? De Dios. Y todos ellos, todos nosotros, de alguna manera, encontramos un lugarcito donde nos sentíamos cómodos, ¿no? Sentíamos la presencia de Jesús y de cómo Jesús empezaba a actuar en nuestras vidas. Digamos que de alguna manera intentamos empezar a creerle a Jesús. Pasar de esa etapa de creerle, de creer en Dios, a creerle. De que todo lo que Él nos habló, ¿no? Cuando estuvo acá en la tierra entre nosotros, era exactamente así, tal cual lo Él decía, como Él lo decía. Así que bueno, para hablar un poquito de la fraternidad de FINEC, les voy a presentar un amigazo, Juan Blanco, que les va a contar un poquito quiénes somos. Ah, sí, perdón, sí. Importante también. Si tienen ganas, los invitados de hoy, si quieren presentarse, decir quiénes son, sus familias, si tienen familias, cómo están constituidas, qué hacen, a qué se dedican, nos cuenten un poquito, ¿sí? Empezamos con Carlitos, amigo. No se escucha nada, te aviso. Perdón, Charlie, no se escucha nada. A ninguna persona se escucha, sí. Se van a tener... ¿No me escuchás a mí tampoco? A vos sí. Se lo van pasando, bajar el volumen ahí. Esto no está preparado. No, debe estar haciendo... Poner en silencio para que no se acople. Claro, está acoplando con el teléfono. Bueno, voy de vuelta. Charlie Somoza, 3 hijos, amigo de Emilio, Álvaro y Miguel también. Buscador de Jesús y de toda la vida, inculcado por mis abuelas. Y bueno, luchando la vida por tratar de ser mejor, ayudar, tratar de discernir qué es lo que Jesús quiere que haga. Y tratar de hacerlo. Nada más. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, estoy con un poco la voz tomada, pero voy a hacer lo posible. Álvaro Bonader, también bueno, acá conozco
a varios. Compartí gran parte de mi vida con Charlie, con Emilio, que tenemos 5 años, y algunos conozco acá también del trabajo. Bueno, tengo una hermosa familia, gracias a Dios, que cada día que me despierto agradezco todo tanto lo que tenemos, lo que tengo. Una linda familia, 3 hijos. Tengo un trabajo lindo también, que me gusta lo que hago. Y bueno, con relación a mi vida espiritual, yo creo que soy una persona de mucha fe. Toda mi vida lo fui, fue lo que me acompañó siempre en mi crecimiento, en mi desarrollo personal. Y bueno, acá un poco expectante de lo que es esto, porque no sé mucho. Así que bueno, encantado que Watu me llamas invitado. Un placer, sos un grande. Charlie, maestro, así que bueno, un placer a todos. Gracias, ¿A dónde? Roberto. Bueno, hola, soy Agustín Dondo, estoy casado, tengo 4 hijos, soy licenciado en administración y bueno, invitado acá por Miguel Jiménez Zapiola. Vinimos por la empanada y el vino que estamos esperando. Todo el resto nos estamos enterando ahora, pero muy bien por ahora. Y bueno, sí, en realidad yo participo en la comunidad de Entretiempo y desde hace como desde el 2013, 2014 y tengo un grupo con el cual me junto todos los meses, casi todos los meses. Así que bueno, como ustedes también buscando crecer en la fe. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Tom Snyders, soy padre de 3 hijos, nací en Bélgica y soy amigo de Miguel que me invitó esta noche con otros amigos acá, así que es la primera vez que estamos acá, así que poco viendo de lo que se va a tratar esto, pero parece ser bueno. Gracias. Muchas gracias. También. Sorry. Hola, buenas noches, soy Carlos Díaz, soy otra víctima de Miguel, que vino convocado. Soy arquitecto, tengo 3 hijos y bueno, estoy con mucho gusto de compartir esta noche con ustedes y ver de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo Gaviola, soy ingeniero, casado, tengo 8 hijos, 7 mujeres y un varón. O sea, lo maté a todos, lo maté a todos. Así que vengo por las empanadas que sobran para llevármelas a casa. Los demás vienen a comer acá, yo vengo a afanar lo que queda. Bueno, nada, y como todos buscando crecer en la fe, lo mismo que decía alguien, Dios me ha acompañado, Cristo me ha acompañado toda la vida, pero siempre es un camino de búsqueda en el cual siempre es más el camino hacia adelante que hacia atrás. Como dijo un cura la otra vez, vos intentaste cumplir 60, andaste en el último tercio de tu vida, así que ocupate más de vos y un poco menos de estar tan preocupado de los chicos y demás. Así que, bueno, nada, también me por primera vez y a través de Miguel. Nos dijo que era un fútbol 5, nos engañó a los 4. Bueno. Ya volverá. Seba, ¿te quieres presentar? Bueno. Hola, buenas noches. Me llamo Sebastián Cuello, hago construcción de piletas, así que los que no la tengan todavía, después les dejo mi número, mi tarjeta. Tengo 3 hijos, 3 varones, y nada, estoy invitado por Juan y Blanco, somos amigos de chiquitos. Ya he participado en otras charlas, así que no es nuevo para mí. Gracias, dame. Queda Gus. Vos ya estuviste la otra vez, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. También reincidente, hermano de Darío, invitado por Darío que está. Hola, buenas noches. Bueno, por mi formación, yo estudié Derecho, abogado, también profesor. Y bueno, me dedico a trabajar en colegios. Tengo a cargo 2 escuelas y la verdad que un poco mi vida
va por este camino, que es apostar a formar jóvenes, niños, así que es un poco mi actividad. Y después, bueno, tengo 2 hijos mellizos, Ciro y Nicolás, y mi señora Verónica, y bueno, siempre en la búsqueda de tratar de seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? De vivir su vida, y desde el lugar que me toca estar, intentar hacer un lugar, un mundo un poquito mejor, haciendo ese esfuerzo porque las cosas que me rodean sean un poquito mejor. Marci ya es fraterno, ya está. Bueno, Watu, si me autorizás, les cuento un poquito quiénes somos, porque veo algunas caras como diciendo, ¿dónde me trajeron acá? Sí. Les digo que dentro de todo, ustedes más o menos saben a dónde venían, o por lo menos algo le dijeron. ¿No? Me va a caer el carajo. No entiendo por qué no se ve así. ¿No se ve ahí? ¿Derecho? Bueno. No, está bien, déjalo así. Esto de la pandemia, del Zoom y el presencial está bueno. En pandemia nos vino bárbaro el Zoom. Pero ahora que está el presencial, jode un poquito esto, pero... Ahí está, mira. Gracias. Bueno, les cuento un poquito. Esto es una organización que nace hace ya bastantes años, estamos hablando de los años 50, a través de un empresario. Esto es un movimiento que tiene más de 60 años, nació en los Estados Unidos a través de un empresario muy próspero. Era el dueño tenía la lechería más grande de los Estados Unidos, era un armenio de segunda generación armenia, que la familia se había escapado del holocausto armenio, y se radicaron en la zona de Los Ángeles, California, y bueno, pasó por distintas etapas de su vida laboral y llegó a tener la lechería más grande de los Estados Unidos. Un empresario muy, muy conocido dentro de los Estados Unidos, tenía relación con todos los políticos, iba a la Casa Blanca, o sea, era un tipo muy, muy conocido. Pero había un detalle, que él era una persona que tenía una relación personal con Dios muy fuerte, y él empezó a darse cuenta que cuando él iba a su iglesia se encontraba con ancianos, mujeres y niños, y los hombres prósperos, los hombres de negocios, que era con los que él estaba mayor parte del tiempo, no estaban ahí. Y empezó a preguntarse por qué con las personas que él convivía no tenían una relación personal con Dios, no tenían un conocimiento pleno de Jesús, y él sentía que no tenían la vida que él llevaba. Entonces empezó a preocupar por esa gente, y después de mucho dinero que invirtió, hizo campañas, invitaba gente, oradores, etc., medio que se frustró porque no veía frutos, no veía resultados. Y en un momento cuando tuvo como 2 años haciendo este tipo de cosas, en un momento cuando estaba en medio de la frustración, que ya había hablado con su esposa y iba a dejar todo, tenían un desayuno el sábado de la mañana, era un viernes, y la mujer le dijo, ¿sabes qué? Siento que hiciste todo, pero con tus fuerzas. ¿Por qué no te pones en oración y le preguntas a Dios qué es lo que Él quiere que hagas? Bueno, esa noche tiene un encuentro con Dios muy fuerte él, a tal punto que él recibe lo que es hoy la visión de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios en esa oración. ¿Y cuál es la visión? La visión es muy simple. La visión que Dios le regala a esta persona es hombres comunes y corrientes hablándoles a otros hombres comunes y corrientes de cómo su vida cambió a partir de tener un encuentro personal con Dios y con Jesús y con el Espíritu Santo. Parece algo simple, pero esto nació con un desayuno, entonces gente así como estamos nosotros, invitando un plomero, un médico invitando a sus colegas médicos, un empresario, otro empresario, y lo que empezaron a hacer era que, en vez de charlas multitudinarias, en un almuerzo, un desayuno y una cena, contándole su experiencia personal. Entonces, hoy vamos a tener la experiencia personal de Alan. Esto comenzó hace 60 y pico de años, y de esa manera empezaron esos hombres a transformarse, a tal punto que en estos 60 años, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios es el movimiento laico más grande del mundo.
Es un movimiento no religioso, eso lo aclaramos siempre muy bien. Nosotros tenemos, por supuesto, por lo que habrán escuchado, Cristo Jesús está en el centro de esta organización, pero no somos religión ni pretendemos serlo, no nos metemos ahí, somos un complemento de la religión hacia donde no están llegando las religiones. Siempre van a escuchar en Fraternidad que recomendamos que se acerquen a su iglesia. En este tipo de reuniones pueden haber cristianos evangélicos o puede haber cristianos católicos, nosotros en eso no nos metemos, simplemente a través de un testimonio les presentamos a Jesús. Y después Jesús atiende a cada uno de manera personal. Yo conocí este movimiento trabajando en Panamá hace 18 años, en el peor momento de mi vida, no tenía una relación personal con Dios, y las iglesias no me habían llegado por ningún lado. No había manera que las iglesias llegaran a mí, mi mujer totalmente distinta, con una vida espiritual religiosa muy fuerte, y yo, cero. Me invitaron a un almuerzo de negocios, así como están ustedes hoy acá, y ahí pasaron un montón de cosas, a tal punto que mi vida cambió, pero de una manera tremenda. Yo soy uno más de miles y miles que hay en todo el mundo. Este movimiento está en todos los continentes, y la mecánica es muy simple, es la que les acabo de decir. Fraternidad es porque esto, fraternizamos, compartimos un alimento, un desayuno, un almuerzo, una cena. Es internacional porque está en más de 100 países hoy. De hombres de negocios porque nace con los hombres, ya le expliqué por qué. Y para nosotros cualquier hombre de negocios es aquellas personas que intentan llevar un sustento a su hogar de una manera digna. De la manera que sea, pueden tener o no tener trabajo. Eso para nosotros es un hombre de negocios. Y después el Evangelio completo, que yo la primera vez que fui a esta organización, cuando escuché Evangelio completo, se revolvieron las tripas, me quería ir. Pero después con el tiempo lo fui entendiendo. Es la traducción del Full Gospel en inglés, y lo que significa es justamente construir una relación personal con Dios, cada uno conocerlo a Dios de una manera distinta. Emilio contaba o decía recién, a veces entre la diferencia de creer en Dios y no creerle a Dios. La mayoría creemos en Dios, ahora creerle a Dios es otra cosa. Y este es un movimiento donde pasan cosas, en donde genera justamente ese acercamiento personal. Fuera de este tipo de reuniones hacemos eventos como retiros, hacemos varios retiros al año, laicos, damos charlas de distintos tipos, hablamos de familia, hablamos de negocio, hablamos del Espíritu Santo, nos metemos más en algunos detalles. Dentro del Evangelio completo hay 3 pilares que van a escuchar mucho en esta organización. Uno es la oración, creemos fuertemente en la oración, muchas de las cosas que nos han pasado es fruto de la oración, nosotros a Dios le hablamos a través de la oración. Creemos y fomentamos mucho que los hombres de negocios se acerquen a la palabra de Dios, que es la Biblia. Dios nos habla a través de la palabra, nunca van a ver que saquemos una Biblia, porque no corresponde, pero sí van a ver que fomentamos que nos acerquemos a leer, porque Dios nos habla a través de la Biblia. Y el otro pilar que nos ayuda a tener ese acercamiento a Dios es trabajar fuertemente lo que tiene que ver con el perdón. Tampoco hacemos nada en este tipo de reuniones, pero lo mencionamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos esa mochila, que a veces nos ata a un montón de cosas, permite que Dios pueda actuar en nuestra vida. ¿Cómo nos sustentamos? Porque este es un movimiento laico, no tenemos ningún tipo de interés económico, no se recaudan fondos, no se hace absolutamente nada. La mecánica es bien sencilla, los que vienen por primera vez son invitados por nosotros. Nosotros invitamos si esta es una cena, los invitamos nosotros. Si es un desayuno, los invitamos nosotros. Si es un almuerzo, los invitamos nosotros. El que viene por primera vez. El que viene por segunda vez, lo único que le cobramos es el plato, lo que nos cobra el hotel. Absolutamente nada más que eso. Y van a ver que en algún momento hay unos sobres. Vamos a hacer un ejercicio al final donde ustedes van a tener que anotar algunas cosas, meterlas en el sobre. Los que somos fraternos van a ver que ponemos un dinero de adentro. Ese dinero no genere nada en su cabeza, simplemente con ese dinero nosotros financiamos a los que vienen por primera vez. Es una ofrenda nuestra para que esto siga creciendo, ¿no? Entonces, el objetivo es que haya nuevos. Todos los miércoles nos reunimos a la misma hora, todos los miércoles hay una experiencia de vida distinta, y ojalá, si les gusta, que la próxima vez vuelvan y traigan invitados, ¿no? Y recuerden, pueden traer 50 invitados y los bancamos nosotros a los que vienen por primera vez. Ese es nuestro objetivo, la pesca, que realmente tengan la oportunidad de cambiar su vida o de tener una relación distinta con Dios.
No sé si Marian, si me olvido de algo, seguramente algo me comí, pero bueno, después siempre nos quedamos un ratito más. Si quieren conocer más sobre esto, nos avisan y les contamos un poquito más en detalle, pero el plato principal es el testimonio. Hay diferentes capítulos, este es el capítulo 90, pero hay otros capítulos, por ahí algunos, ahora estamos abriendo uno en Buenos Aires, hay algunos capítulos en Córdoba, hay en distintos lugares, y cada vez se van abriendo más, obviamente. Así que por ahí para los que, no sé, no viven cerca de acá y prefieren, les queda más cómodo juntarse, participar de otro capítulo, ¿no? Buen punto, me lo había comido. También las damas, porque esto comienza con los hombres, pero bueno, en estos 50, 60 años las mujeres se fueron metiendo demasiado también en el mundo de los negocios y hoy las damas también se reúnen. A veces hacemos eventos mixtos, pero las mujeres también se juntan por separado. Una vez por mes acá en el hotel, por ejemplo, el miércoles pasado estábamos nosotros acá y en la sala de al lado estaban las mujeres. Hacen exactamente lo mismo que nosotros. Sí, un poco más de ruido y joden un poquito más, pero nada más. Después la mecánica es lo mismo. Capítulos, entonces este es Nordelta, las mujeres se juntan también en distintos lugares. En San Isidro hay desayunos los sábados a la mañana. En Capital comienzan ahora los martes, también todos los martes en el centro. Estamos en Venado Tuerto, en Santa Fe, en Córdoba, en distintos lugares de Córdoba, en Temperley, en la zona sur, en Morón, en la zona oeste, próximamente en Acasuso, y bueno, en el interior ahora se está tratando de avanzar en Santiago del Estero, Corrientes, así que bueno, esto va creciendo. Los jóvenes también tienen sus reuniones, los jóvenes se juntan mixtos, y se juntan los jueves. Bueno, hay un montón de información, pero prefiero no sacarle el tiempo a Alan, que es el plato principal. ¿Lo dejo con esto o vas a poner el tuyo? ¿Hay una para la compu? Me pongo la compu ¿Te quedás ahí o venís acá? Lo que quiera. Yo creo que acá te van a escuchar mejor, me parece. Sí, voy ahí, no hay problema. ¿Sí? ¿Estás cómodo acá arriba? No, saco la silla. Se oye bien. ¿Sí? Igual si estás ahí, ya estás ahí cómodo, nosotros te escuchamos acá. ¿Sí? ¿Ustedes escuchan bien ahí? Por eso entonces, Emilio, estás muteado, ¿eh? Emilio, ¿me escuchás? Estás en silencio, Emilio. Estás en silencio. Estás muteado. Emilio, estás en silencio. No se escucha. No se escucha y no sé cómo hacerlo. Nosotros. Ahora Yo sí. quisiera empezar esta charla, si me permiten, leyendo un evangelio que para mí es un evangelio que me ayuda muchísimo a reflexionar sobre mi vida. Es el evangelio en el cual Jesús calma las tormentas, sí, o Jesús calma la tormenta. Está en Marcos 4 del 35 al 41 y también está en Mateo, en el evangelio de Mateo y de Lucas, ¿sí? Este evangelio dice así: al atardecer de ese mismo día, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es palabra de Dios.
Como ustedes saben, cuando nosotros leemos los evangelios y meditamos los evangelios nos hablan a cada uno de nosotros de una manera muy personal, ¿no? Nos hablan de un modo que está muy relacionado con nuestras propias vidas, con nuestras propias experiencias, ¿no? Como les dije antes, este evangelio para mí es muy rico y me ayuda mucho a reflexionar sobre mi vida. Creo que tiene 3 momentos distintos, importantes, que me ayudan muchísimo a pensar cómo estoy viviendo. El primer momento es al principio de la lectura, en el cual Jesús invita a los discípulos a cruzar a la otra orilla, ¿no? Durante su vida Jesús cruzó muchas veces el mar de Galilea, ¿no? Lo hizo en muchas oportunidades, y en esta ocasión lo hizo con los discípulos, ¿no? Para poder tomarse tiempo para estar con ellos, para poder enseñarles, para poder prepararlos para lo que venía, ¿no? Creo que es un poco lo que podría hacer Jesús con nosotros, ¿no? Durante su época de predicación, Jesús pasó mucho tiempo invitándonos a que viviéramos el reino de los cielos acá en la tierra, ¿no? Ese reino que se vive en el corazón, ¿no? Es un poco, creo, la invitación que les hacía a los discípulos en esta oportunidad, ¿no? Y esto incluso lo dijo en el Padre Nuestro, ¿no? El venga a nosotros tu reino, ¿no? Entonces, esta primera reflexión a la que me llama esta lectura es a preguntarme si realmente estoy viviendo el reino de Dios, el reino de los cielos, acá en la tierra día a día. La segunda, el segundo momento que me parece importante está en la mitad de la lectura y es cuando se desata una tormenta, ¿no? Cuando se desata esta tormenta, una tempestad que podría ser muy parecida a la que nosotros vivimos día a día, ¿no? En la que nos sentimos frágiles, limitados, incompletos, ¿no? Responsables de todos y de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Y en ese momento Jesús estaba dormido, ¿no? Con toda confianza, dormido con mucha paz, con toda confianza en Dios, ¿no? No le importaba la tormenta, él estaba durmiendo porque realmente tenía mucha confianza en su Padre, ¿no? Pero lo que me hace preguntarme en ese momento es por qué los discípulos lo tenían durmiendo, ¿no? ¿Cómo no lo tenían despierto? ¿Cómo lo tenían en la proa guiándolos en el medio de esta tormenta, ¿no? Y me doy cuenta de que en mi vida yo hago lo mismo, ¿no? Lo tengo a Jesús dormido, no lo tengo despierto cuando realmente lo tendría que tener despierto, guiándome en los momentos difíciles y en los momentos menos difíciles, ¿no? Y eso nos lleva un poco al tercer momento, ¿no? Que es cuando la tormenta ya está totalmente desatada, la barca se está llenando de agua, a punto de hundirse, los discípulos están desesperados, ¿no? Muertos de miedo, a pesar de que eran pescadores muy experimentados, hombres de mar, marinos, ¿no? Se habían criado en ese mismo mar en el que estaban ahora, y a pesar de haber hecho todo lo posible, se daban cuenta de que no era solución, ¿no? Que se iban a hundir. Y en ese momento dicen, bueno, ¿cómo salimos de esta, ¿no? Despertémoslo a Jesús. Entonces parten todos a despertarlo a Jesús para que calme la tormenta. A pesar de que ellos habían hecho todo lo posible, no era suficiente para poder salir de esa situación, ¿no? Y eso me hace pensar que en muchas de estas situaciones que nos tocan vivir en el día a día, sobre todo en las más difíciles, sin Jesús en el medio, sin entregarnos y soltándonos a Jesús, realmente no podemos, ¿no? En este evangelio también veíamos que los discípulos no conocían totalmente quién era Jesús, ¿no? Ellos se preguntaban, ¿quién es este que le habla al viento y a las olas y las calma, ¿no? A pesar de que habían vivido tanto tiempo con él, ¿no? Quizás conocían al Jesús hombre, pero realmente no conocían al Jesús Dios, no sabían todo el poder que tenía y no entendían cuando él les decía que
que tenía que morir para que viniera alguien más a acompañarlos y a darle fuerza, ¿no? Él no entendía, ellos no entendían por qué él les decía eso y solamente lo entendieron. Vino el Espíritu Santo y bajó sobre todos ellos para darles poder para que salieran a predicar, ¿no? Ahí estamos mejor. Okay. Este evangelio nos habla de confianza y de fe, ¿no? Me parece que Jesús calmó la tormenta acá para darles una lección de fe a los discípulos, ¿no? Me da la impresión que cuando Él les pregunta cómo no tienen confianza, cómo no tienen fe, por qué tienen miedo, en realidad lo que nos está diciendo a todos nosotros es cómo no tenemos confianza de que Dios vive en nosotros, nos ama, cómo no tenemos fe, que si lo tenemos a Él despierto, Él nos va a ayudar a vivir con paz todas estas situaciones de la vida. Me parece que la fe requiere valentía, ¿sí? Y lo que a los discípulos les pasaba en esta ocasión no era un tema de la tormenta, era un tema de incredulidad, no tenían fe, ¿no? La fe está muy relacionada en confiar en Dios, ¿no? Y depositar en Él toda nuestra fe, toda nuestra confianza, de que aún en los peores momentos Él va a estar acompañándonos para darnos paz, ¿no? Y me parece que en ese momento a los discípulos era eso lo que les faltaba, y finalmente esta situación lo que hizo fue abrirle la cabeza y el corazón y el alma para que se dieran cuenta de todo el poder que tenía Jesús, ¿no? Creo que a la altura de la vida en la que estamos todos nosotros, tenemos bien en claro que probablemente vamos a tener tormentas en nuestras vidas, ¿no? Creo que a muchos de nosotros, me imagino, ya las habremos tenido en más de una oportunidad. Esos momentos difíciles, delicados, de gran sufrimiento, que no sabemos cuándo van a terminar. Algunos de esos momentos son limón y miel, como dice un amigo nuestro, ¿no? Diego, que dice que empiezan con un sabor amargo y a medida que vamos aceptando esas situaciones en la vida, se van poniendo un poquito más dulces, ¿no? Otras tormentas son puro limón, empiezan amargas, y como no las aceptamos, mantienen ese sabor amargo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Pero lo que está claro para mí es que las tormentas vienen y no hay nada que podamos hacer para detenerlas, ¿no? Muchas veces están más allá de lo que podemos hacer, muchas más allá de nuestro control, ¿no? Y que lo importante no es tanto lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos y vivimos lo que nos pasa, ¿no? Me parece que el aceptar lo que nos ocurre, ¿sí? El tratar de vivirlo, tratando de encontrar el para qué y no el por qué de lo que nos pasa, realmente creo que hace la gran diferencia. Nos permite poner toda nuestra energía en nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestra alma, donde realmente van a hacer una diferencia, y no solo eso, sino que son las cosas que nos permiten seguir adelante a pesar de las cosas que nos van sucediendo, ¿no? De las tormentas que nos tocan vivir. Con José, con mi mujer, nosotros hemos tenido unas cuantas tormentas en nuestra vida. Por un cierto tiempo, me acuerdo que nos sentábamos, nosotros desayunábamos mucho juntos, dejábamos a los chicos en el colegio y nos sentábamos a desayunar en algún lado, y era la manera en la que charlábamos, porque yo trabajaba hasta muy tarde, y nos preguntábamos, che, preparémonos, porque hasta ahora todo va bárbaro, nunca nos pasó nada, preparémonos para cuando alguna de estas tormentas empiece a pegarnos, ¿no? Porque pasaban todas muy cerca nuestro. Y en cierta medida así fue, ¿no? Primero tuvimos nacimientos complicados de nuestros hijos, enfermedades complicadas, muertes inesperadas en nuestras familias, temas de trabajo. José tuvo cáncer, un linfoma de Hodgkin en el 2012. Me acuerdo que en esa ocasión habíamos organizado un viaje, ella no iba a venir, entonces yo me iba a esquiar con mis hijos una semana a Bariloche,
2 días antes de salir, ella descubrió que se le había inflamado un ganglio en el cuello. Por supuesto, muy de ella no me dijo nada para no estropearnos el viaje. Entonces, nosotros partimos a Bariloche, ella se quedó en Buenos Aires, fue a ver a su clínico, fue a ver a una hematóloga, se hizo una biopsia para confirmar que tenía el linfoma de Hodgkin, y cuando volvimos de Bariloche, me esperó, me contó todo lo que había hecho esa semana. Se podrán imaginar que yo me quería matar, habiéndome ido sin saberlo. Pero eso era un poco muy característico de ella. Vivía todas estas situaciones difíciles con mucha aceptación, con mucha entrega, con mucha paz y sobre todo con mucha fe, ¿no? Creo que esa situación, que duró unos 6 meses, al cabo de los 6 meses estaba perfecta, una serie de quimios, pero realmente de toda esta situación lo que rescatamos es todo lo que aprendimos. Mejor diría lo que yo aprendí de ella, ¿no? Y lo que aprendí de Dios, y lo que aprendí de toda esta situación, ¿no? En ese momento Jesús y María se instalaron en nuestra casa y no se fueron nunca más, ¿no? Desde entonces. Ahora yo estoy pasando por una situación un poco difícil, ¿no? En el año 2017 me diagnosticaron una degeneración de las neuronas motoras inferiores, una especie de esclerosis lateral amiotrófica, o ELA. No sé si habrán escuchado hablar de esa enfermedad, pero es una enfermedad compleja, difícil de entender. Los médicos por lo general no saben mucho de qué se trata. El cuerpo un poco se te va rompiendo de a poco, el sistema nervioso se va muriendo, los nervios se van desconectando de los músculos, y poco a poco vas perdiendo motricidad, fuerza, motricidad fina, ¿no? Vas perdiendo muchos movimientos. A lo largo de estos años, de estos últimos 5 años, que me diagnosticaron, he visto cómo mi cuerpo se ha ido limitando, ¿no? He ido perdiendo movimientos. Hoy me encuentro en una situación en la cual mi mujer, una genia, me ayuda a vestirme, muchas veces me ayuda a comer, me seca después de darme un baño. Cuando voy a comer con mis amigos, ya sea por laburo o por diversión, muchos de ellos me ayudan a comer. Yo empiezo a comer y en los 10 minutos se me acaba la pila, y entonces ahí es cuando mis amigos empiezan a cortarme la comida y me dan de comer. Y realmente es muy satisfactorio cómo ocurre todo esto, ¿no? Cómo estas enfermedades y estas situaciones nos van abriendo los ojos a muchas cosas, ¿no? Como les decía, mi cuerpo se ha ido limitando, y así como mi cuerpo se fue limitando, creo que mi mente y mi espíritu se dispararon, ¿sí? Realmente me di cuenta de que esta enfermedad no es el centro de mi vida, que soy mucho más que esta enfermedad, que a pesar de las limitaciones que voy teniendo, me enfoco mucho en lo que puedo hacer, ¿no? En lo que no puedo hacer. Voy tachando generalas y doble generalas todos los días, con lo cual eso no me afecta mucho. Lo que no puedo hacer, quiero decir, no me afecta mucho, sino que me voy enfocando mucho más en ser y mucho menos en hacer, ¿no? Esta enfermedad ha traído muchos regalos, me ha ayudado a vivir mucho más presente, mucho más consciente, mucho menos ocupado en mi pasado, menos preocupado por mi futuro, ¿no? Me doy cuenta de que la enfermedad, un poco como les decía recién, no solamente me está pasando a mí, ¿no? Le pasa a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, y todos ellos, al verme, lo viven de una manera distinta, ¿no? Al ver lo que yo he aprendido en los últimos años, realmente se dan cuenta que en mi vida ha habido un gran cambio, ¿no? Me doy cuenta de que me ha ayudado a poner las cosas en orden,
¿no? Primero Dios, después mi mujer, mis hijos, mi familia, después los demás, y por último yo. Cosa que era muy distinto al orden que yo le ponía las cosas anteriormente, ¿no? Mi ego hacía que yo fuera el primero, me ocupaba solamente de lo mío primero, y después venían todos los demás. Ahora la situación realmente para bien creo que ha cambiado, ¿no? Es un poco el orden que entendemos nos pide Dios, ¿no? Me he dado cuenta de que todo es regalado, ¿no? No hay nada de lo que podría enojarme, porque realmente mi vida ha sido espectacular, no tengo nada de qué quejarme, ¿no? Mi muerte ha pasado a ser algo mucho más cercano. Los enfermos de ELA por lo general se mueren a los pocos meses o pocos años desde el momento que los diagnostican, ¿no? O desde el momento que tienen sus primeros síntomas. Yo ya llevo 10 años desde mis primeros síntomas y sin embargo sigo acá dando vueltas. Realmente esta enfermedad ha sido una bendición en el sentido de que me ha dado mucho tiempo para poder vivirla, aceptarla, darme cuenta de cuál es el para qué de esta enfermedad, ¿no? Ustedes seguramente conozcan otras personas que tienen ELA y realmente para ellos va tan rápida que ni siquiera les da la oportunidad de darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Ahora más que nunca estoy convencido de que después de la muerte física seguimos en una vida espiritual, ¿no? Y que finalmente volvemos a Dios. Es más, estoy convencido desde que nacemos que todo es un camino a Dios, ¿no? Generalmente en nuestro día a día no nos damos cuenta de que hay un proceso medio extraordinario que está ocurriendo alrededor nuestro en todo momento, lleno de milagros que no miramos, a los cuales ni siquiera le prestamos atención, ¿no? Eso me parece que es la vida, y dejamos que la vida pase alrededor nuestro sin ni siquiera enfocarnos en qué es lo que está sucediendo, ¿no? Me parece que todas estas cosas que nos ocurren realmente tienen un para qué, ¿no? Y hay que tratar de encontrar ese para qué. Una vez escuché a un cura decir que nosotros somos una vasija de barro con un tesoro adentro, ¿no? El tesoro es nuestro ser, quienes somos realmente, ese ser divino que vive en nosotros, ¿no? Y la vasija de barro es nuestra fragilidad humana, y a medida que va pasando el tiempo y vamos envejeciendo, medio como que la vasija de barro se va cachando, se va rajando, se va rompiendo, la vamos arreglando un poco de la mejor manera que podemos, ¿no? Y durante ese mismo periodo de tiempo, si vamos aprendiendo y vamos cultivando nuestro ser, realmente nos damos cuenta de que cada día va brillando con más luz, ¿no? Me parece que el gran desafío de la vida es tratar de honrar ese ser que somos, ¿no? Y no preocuparnos tanto por el envoltorio, ¿sí? No preocuparnos tanto por la vasija de barro. Me da la impresión que es importante tratar de darnos cuenta de que somos seres divinos, ¿no? Como le decía antes, todas estas cosas que nos ocurren tienen un para qué, ¿no? Y tenemos que tratar de descubrir cuál es ese para qué, ¿no? Nosotros somos seres creados por Dios, ¿sí? A su imagen y semejanza, y tenemos la oportunidad, creo, y en cierta medida la responsabilidad de co-crear con Dios alrededor nuestro, ¿no? Eso es algo que podemos sentir, ¿no? Poder servir a los demás, amar, dar, perdonar, agradecer, dar frutos, disfrutar, ¿no? Me parece que tenemos que hacer de la vida un proceso consciente, ¿no? Tratar de vivirlo mucho más presente, mucho más en el día a día, y no dejarnos llevar y atrapar por todos los ruidos que ocurren alrededor de nuestra vida todo el tiempo. Un poco las
las situaciones estas que vivimos, especiales como esta que estoy pasando, realmente te ponen en contacto directo con el alma y el corazón de personas que están pasando algo parecido. Me he dado cuenta que en los últimos años he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con personas que están viviendo enfermedades terminales y enfermedades complicadas. Y solamente verlos a los ojos es darte cuenta de lo que están pasando, de lo que están sufriendo, porque es un poco lo que me está pasando a mí, ¿no? Pero realmente te pone en contacto directo con ellos, con su ser, con su alma, porque no hay nada de ocultar, ¿no? Todas las armaduras ya quedaron por el camino, todas las armaduras se oxidaron y se cayeron, ¿no? Las personas que están pasando por este tipo de situaciones realmente son lo más transparente que existe, ¿no? Y esas son, me parece, una de las grandes experiencias de Dios que esta situación me ha regalado. Al mismo tiempo, otras personas han tocado mi alma, ¿no? He ido a reuniones de laburo, de reuniones sociales, reuniones de amigos, de la fraternidad, en la cual, a pesar de no conocer a muchas personas, al final de esas reuniones, se me han acercado para decirme, che, así que vos sos Alan, mira, quería que sepas que mi familia y yo rezamos por vos, mi familia y mis amigos rezamos por vos. Eso me ha ocurrido en más de una oportunidad. Y realmente todas esas situaciones han sido grandes regalos de Dios, ¿no? Estas, como digo, experiencias de Dios, que realmente uno a veces no llega a entender cómo ocurre, ¿no? Pero que tocan nuestras vidas y van, como decía antes, co-creando todas estas situaciones que nos acercan a Dios, ¿no? Con esta situación que estoy viviendo, una de las cosas que más se me ocurren es cuál es mi huella, ¿no? Un poco cuál es mi rastro. Habrán escuchado seguramente que muchas personas que están pasando por situaciones terminales realmente se preguntan a sí mismos si realmente su vida valió la pena. Yo estoy convencido de que mi vida valió la pena. Y cuando pienso cuál es mi rastro, no lo hago desde el punto de vista del ego, sino realmente de qué manera ayudé a los que me rodearon en la vida a tratar de vivir un poquito mejor, ¿no? Trato de preguntarme día a día qué es lo que hago para que eso sea así, ¿no? Al mismo tiempo, me pregunto cuántas tormentas menos hubiese tenido si yo hubiese vivido un poco más liviano de equipaje, ¿no? Si mi ego, mi soberbia, mi arrogancia se hubiesen transformado en un poquito más de amor, de perdón, de agradecimiento por todo lo que recibí gratis, ¿no? Por lo que mi mujer es, por lo que mis hijos son, por lo que mis amigos son, por toda la gente con la que he laburado por lo que fueron mis padres y mi familia, ¿no? Creo que todas estas situaciones nos dan una perspectiva totalmente distinta de cómo vamos viviendo, ¿no? Creo que este tipo de situaciones, si sabemos cómo navegarlas, ¿no? Si aprendemos en el camino, son tremendos procesos sanadores, ¿no? Son situaciones para que empecemos a vivir distintos, son grandes situaciones de transformación de nuestras vidas, de crecimiento, ¿no? Y un poco me doy cuenta de que en estos últimos 5 años, desde que me diagnosticaron esto, poco a poco he empezado a vivir esta situación con muchísima paz, ¿sí? Al punto que me sorprende, ¿no? Y volviendo un poco al Evangelio que les leía al principio, estoy convencido de que esa paz es fruto de vivir toda esta situación tratando de tener a Dios y a Jesús mucho más despiertos guiando mi camino, ¿no? No tanto dormidos en la popa, sino bien despiertos en la proa,
llevándome muchas veces de las narices a pesar de que yo no quiera. Me doy cuenta de que ellos son fuente de paz en todo este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que hay 3 cosas que me han ayudado muchísimo, ¿no? en estos 5 años para vivirlo de esta manera. La primera es un poco a la que se refirieron Emilio y Juani hace un ratito, ¿no? Haber pasado de creerle a Dios a pasar de creer en Dios a creerle a Dios, ¿no? O de creer en Jesús a creerle a Jesús. Déjenme tratar de explicar esto, ¿no? Yo vengo de una familia cristiana, católica, mis padres eran 2 genios, ¿sí? Mamá tiene 88 años, mi viejo murió hace 22 años, los 2 fueron siempre una luz en mi vida, y mantengo una relación muy cercana con los 2, aún hoy, ¿no? Mantengo una relación muy cercana con mi padre, a pesar de que haya fallecido hace 22 años. Una de las cosas que a mí me costaba muchísimo es tratar de ver la relación que tenía un Dios y un Jesús de hace 2000 años con mi vida hoy, ¿no? Con mi vida en ese momento. Como Agustín, yo hice entretiempo en el año 2010, y a partir de ahí creo que las cosas empezaron a cambiar muchísimo para mí, ¿no? Tuve un encuentro con Jesús muy fuerte ahí, y traté de empezar a entender a partir de ese momento cómo Jesús se relacionaba con las personas, ¿no? Esa solicitud y compasión que tenía para acercarse a cada una de las personas y ver qué era lo que necesitaban, tratar de conocerlos, ver cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, tratar de entender un poco cómo vivía cada uno de esos su día a día, ¿no? Y al mismo tiempo empecé a tratar de entender cómo vivían las personas y cómo se relacionaban con Jesús, ¿no? En estos últimos 5 años, por supuesto, se imaginarán, me empecé a enfocar un poquito más en cómo se relacionaban los enfermos con Jesús, ¿no? Todos aquellos que iban a pedir sanación y cura. Y realmente lo que me impresionó siempre fue la humildad y la fe con la que se acercaban, ¿no? La humildad y la fe con la que se acercó la hemorroísa, convencida de que con solo tocar el manto de Jesús, ella iba a curarse, como se acercó Jairo, el jefe de la sinagoga, para pedir por su hija que se estaba muriendo, cómo se acercó el centurión romano para pedir por el sirviente, ¿no? Y realmente lo que uno se da cuenta es que Dios y Jesús saben exactamente quiénes somos, ¿no? Saben lo que necesitamos, nos conocen mucho mejor de lo que nos conocemos nosotros, ¿no? Pero a veces es necesario que nosotros nos acerquemos con humildad y con fe, ¿no? Yo siento que si le digo a Jesús, Jesús, en vos confío, ocupate vos, Él se va a ocupar, y eso realmente me da muchísima paz, ¿no? Jesús decía en los evangelios, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se lo va a conceder. Y esto es un poco lo que quería decir con le creo a Jesús, ¿no? Si Jesús lo dice, yo le creo y no tengo la menor duda, ¿no? Esto es lo que quería decir con creerle en vez de creer en, ¿no? La segunda cosa que creo que me ha ayudado mucho, y está muy relacionado con mis reflexiones sobre este evangelio, es a tratar de vivir con Dios y con Jesús mucho más despiertos, guiándome en estas situaciones, ¿no? Y no solamente en las difíciles, sino también en las fáciles, ¿no? Pero me parece que eso requiere establecer una relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, ¿no? Y no hay relación posible si no le dedicamos tiempo, si no le dedicamos atención, ¿no? Me parece que hacer silencio y escuchar es muy importante, ¿no? Pero la voz de Dios a veces es un poco débil cuando alrededor nuestro lo único que hay es ruido, ¿no? Porque básicamente el ruido que nosotros tenemos alrededor nuestro, que nos lo creamos nosotros mismos por lo general,
nos deja un poco sordos, entonces no podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Entonces, lo que he tratado de hacer mucho es pasar tiempo en soledad, pasar tiempo en comunidad, con mucha disciplina, simpleza y regularidad, tratando en soledad de conocer a Dios dentro mío, ¿no? De ver quién es Dios, cómo me ama, cómo lo amo, de charlar con Él, de establecer una relación, de que me conozca. Él sabe quién soy, pero es tan necesario que yo le diga qué es lo que pienso, qué es lo que necesito, cuáles son mis fortalezas y debilidades, que tenga una relación constante, ¿no? Para poder conocerlo mejor. Lo mismo, por supuesto, con Jesús, ¿no? Al mismo tiempo, creo que es importante pasar tiempo en comunidad, ¿no? De la misma manera, con disciplina regularmente, entre nosotros, para que podamos ver a Dios en los demás, ¿no? Si no, sería un proceso muy ególatra, verlo solamente dentro nuestro y pensar que no existe alrededor nuestro. Y a veces el verlo en los demás nos educa muchísimo y nos llena muchísimo más de lo que sería verlo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, realmente esa sería la segunda cosa. Creo que Dios siempre está cerca nuestro. Somos nosotros los que nos alejamos. Y poder acercarnos un poquito como el hijo pródigo, confiando en que nos va a recibir como el Padre misericordioso, es una gran bendición, ¿no? Así que estoy convencido de que eso es así. La tercera cosa que creo que ha sido muy, muy importante en este tiempo es, de vuelta digo, tratar, ¿no? Creo que cuanto más trato, más sale, pero no me creo que tenga la mejor relación con Dios, con Jesús, que haga las cosas bien. Al contrario, creo que voy mejorando de a muy poquito, ¿no? La tercera cosa, les decía, es tratar de ser instrumento, ¿no? Tratar de ser herramienta, parte del cuerpo de Cristo acá en la tierra. Creo que Cristo muchas veces, para Cristo, Dios, el Espíritu Santo, nos necesitan en la tierra para que las cosas ocurran en algunos momentos, ¿no? Y el estar siempre predispuesto a ayudar a que esas cosas ocurran, es una de las cosas que trato de hacer, ¿no? Y de la manera que lo pienso es como si yo fuera un guante y ellos son una mano hacedora, que se ponen este guante cuando les queda bien, y yo trato de acomodarme para que así sea, ¿no? La mayoría de las veces me siento, como le decía Emilio la otra vez, como ese guante que usa él para errar, ¿sí? De cuero grueso, tosco, bruto, y eso es porque básicamente yo trato demasiado de que las cosas ocurran y no dejo que ellos sean los que llevan las riendas, ¿no? Y siempre se termina metiendo mi ego en el medio, ¿no? Entonces, a veces esas situaciones me hacen sentir de que no soy lo suficientemente apto para esas cosas, pero hay algunos momentos en los que realmente me siento el guante más finito, ¿no? Y es cuando los dejo actuar a ellos, ¿no? Esas son, por supuesto, la menor cantidad de situaciones, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que quería contarles. Y para terminar, déjenme volver un poquito al Evangelio, ¿no? que leí, a la lectura del principio, ¿no? Los discípulos en la lectura le decían a Jesús: no te importa que nos ahoguemos, ¿no? Si hay una idea que yo quisiera que nos llevemos esta noche, es esta, ¿no? Que a Dios y a Jesús les importamos tanto que nos dieron la vida, ¿no? Y nos dieron la vida para que la vivamos de acuerdo a la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Que es la versión que Dios soñó para cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que para que eso ocurra, todo lo que tenemos que hacer es elevar nuestro espíritu, ¿no?
elevar nuestro espíritu y amar a Dios y amar a los demás, ¿no? Creo que amar a Dios nos hace invencibles, y no necesariamente invencibles como esos que siempre ganan, sino como los que nunca se rinden. Les agradezco mucho por escucharme, realmente. Para terminar, les pediría si pueden repetir una oración conmigo, ¿sí? Dios Todopoderoso, reconozco que soy pecador, me arrepiento y te pido perdón. Me arrepiento y te pido Te perdón. elijo como mi único Dios y Salvador. Te elijo como mi único Dios y Salvador. Te abro mi corazón para que vengas a permanecer, a morar y a permanecer en él. Te abro mi corazón para que vengas a morar y permanecer en él. Te doy mi vida, Te doy mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi familia, mi trabajo mi trabajo, y mis negocios, mis negocios, para que se haga tu voluntad. para que se haga tu voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme, Bendíceme, cuídame, protégeme, cuídame, protégeme, sáname, cúrame, sáname, cúrame, dame prosperidad. dame prosperidad. Todo eso te lo pido Todo eso te lo en pido el nombre de tu Hijo amado Jesucristo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. y por el poder del Espíritu Amén. Santo. Amén, amén y amén. Gracias. Alan, viejo, qué lindo, qué lindo. Damos gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu familia y nuevamente aprovechando este momento de bendición, le pedimos a Dios por tu sanidad física, corporal, para que Él haga el milagro. Confiamos en que Él es el único que lo puede hacer. Amén. Bueno, yo les quería proponer una pequeña dinámica cortita para seguir. Nosotros acá trajimos unos sobres, ¿no?, con unos papeles. Si se animan, cada uno de los que estamos acá, a escribir en ese papelito las cosas que por ahí no podemos manejar, que no podemos pilotear y que sentimos que tal vez entregándoselas a Dios, ¿no?, si logramos quebrar esa barrerita de creer en Dios, a creerle, de que lo que pongamos ahí, Él nos los va a conceder, o sea, desafiándolo un poquito a Dios, esas cosas se nos van a cumplir. Así que siéntanse libres de escribir 4 o 5 cosas, lo que ustedes sientan que tengan ganas, entréguenselos. Estos papelitos van en un sobre, nadie los va a leer. Para que se juntan los sobres, hacemos una oración, aprovechando la bendición que el Padre está derramando sobre nosotros en este momento, porque sepan que este momento no es para nosotros, este momento es para Dios. Es una manera de glorificar a Dios, ¿sí? Esto empezó hace 70 años con Demos Shakarian, o sea que tenemos el respaldo absoluto de Dios. Nosotros estamos haciendo simplemente nuestra parte para hacerlo feliz. Y Él, como es un Padre bueno, nos va a bendecir, ¿sí? Por eso, anímense, muchachos, y vamos para adelante, a creerle. No.
¿Están todos? ¿Estamos por ahí? Mario, ¿estamos ahí? Bueno. Juaní, ¿cabe de repente que poner la gana yo, no? Bueno, Dari, ¿te animás a hacer la oración? Para bendecir las bendiciones de Mateo. ¿Puedo decir que Miguelón? ¿Sí? ¿Hacer la oración, Miguelito? Que venga de la cámara. Que haga la bendición en la cámara, por favor. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, sobre todas estas peticiones que le hemos hecho a nuestro Padre, Miguel va a orar. Bueno, para que nuestro Padre escuche las peticiones, si bien él ya lo sabe, obviamente. Pero bueno, Miguelito. Venga delante de la cámara. Perfecto. Bueno, una bendecida noche, la verdad. Testimonio de Alan. Inspirador, como les prometí, y creo que se cumplió. Y como para cerrar, creo que lo más importante de todo es todo esto que está acá, todo lo que nos llevamos en el corazón. Y por eso los invito a que cerremos los ojos, que nos soltemos en las manos de Él, que Él está presente, confiemos, y que realmente todos estos imposibles que hemos puesto acá, empezando por las sanaciones que le pedimos a nuestro Padre bueno que pueda realizarlas, y también por todos los que estamos acá hoy presentes y que hemos pedido. Te pedimos, Padre bueno, que nos bendigas con todas estas cosas que nos cuesta sobrellevar, que la carga no la rechacemos, que la llevemos, pero con tu ayuda y sentirte cerca, y que nos ayudes en el día a día. Te pedimos tu bendición, te pedimos que aumentes nuestra fe y que esa fe nos ayude también a liberarnos de prejuicios, no creer, alejarnos de vos, que siempre estás cerca. Te lo pedimos, Señor, Padre bueno. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Alan. Y a todos ustedes. Bueno, cerrarás vos. Bueno, estamos haciendo entonces. Bueno, ha sido una noche lindísima. Damos gracias a Dios por este momento. Ojalá que este momento en el cielo sea una fiesta tremenda. Una vez más. Así que será hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Todos los invitados de acá y, bueno, y aquellos que se han sumado de manera virtual. Bueno, mi nombre es Emilio Escurra. Estoy casado, tengo 5 hijos, no me había presentado, bueno, para que supieran quién era, nada más. Muchas gracias. Buenas noches.